En el ámbito federal es la máxima instancia para la defensa de los derechos de los trabajadores. Consecuentemente, cuando se habla de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social rige o dirige la política laboral en este país, también se debe de incluir a la impartición de justicia y, por supuesto, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Creo que para dimensionar la importancia de la actividad que realiza la Procuraduría, baste recordar que una vez aprobada la Constitución General de la República, el 5 de febrero de 1917, en donde se incluye por primera vez el artículo 123, que se dedica a la protección de los trabajadores de nuestro país, la siguiente institución que se crea en 1929 es precisamente la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Por qué? Porque se recordó que hacía falta un defensor para los trabajadores, una especie de defensor de los pobres, como se había concebido es prácticamente 100 años atrás por Ponciano Arriaga. El año pasado cumplió 85 años la institución, de manera continua desde 1929, lo que acredita no solamente la importancia para la clase trabajadora el que esta institución esté vigente y actuante, sino que la misma ha crecido y tiene una estructura a lo largo y ancho de todo el país. Déjeme decirle, Cirilo, que la Procuraduría estructuralmente tiene sus instalaciones principales en la Ciudad de México, en donde nos encontramos. Aquí se atiende a todas las personas que requieren necesidad de orientación, asesoría. Si tienen un problema se les concilia, y si hay necesidad de ir a un juicio, pues se les representa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero adicionalmente a nuestra actividad en la Ciudad de México, o para decirlo mejor, en la zona metropolitana, en el país tenemos 47 Procuradurías Federales del Trabajo que cumplen la tarea de defender los derechos legítimos de los trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o, para decirlo de mejor manera, ante las juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el nombre correcto y legal. Bien, la Ley Federal del Trabajo establece en qué ramas de la industria tenemos competencia: en la rama automotriz, en la rama de minería, en la rama de vidrio plano, en la industria textil, en los bancos tenemos intervención, pero sobre todo, en la recuperación de los fondos de los trabajadores que han aportado al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda, y que durante el lapso que aportaron en las cuotas respectivas no hicieron uso de un crédito o de un préstamo. En el momento en que se jubilan, se retiran
por incapacidad, por enfermedad o simplemente porque tienen otro proyecto de vida, si no hicieron uso de esos préstamos o no tienen una vivienda, tienen el derecho a que el Infonavit les devuelva esas aportaciones, pero no ha sido fácil que el instituto, solamente por la solicitud simple y llana de un trabajador, le diga, bueno, pues ahí está tu dinero, y en muchas ocasiones existe la necesidad de demandar al instituto. Para darle un ejemplo de la dimensión del trabajo que realizamos nada más con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, suscribimos en el 2012 un convenio para conciliar 45,000 asuntos que deberían de haber llegado a los tribunales del trabajo, pero que el Infonavit planteó la posibilidad objetiva y pragmática de que ya no los demandáramos y que mejor identificáramos los asuntos que llegaban a nuestras oficinas de todo el país de la subcuenta de vivienda, y que semanalmente, como lo hemos venido haciendo de manera interrumpida, administrativamente conciliáramos los datos que nos dan a nosotros los trabajadores, se los damos a ellos, y cuando se comprueba que nuestros datos coinciden, el Infonavit les paga sin mayores trámites. Y de estos 45,000 asuntos conciliados con el Infonavit durante este periodo, hemos podido recuperar a favor del patrimonio de los trabajadores un aproximado de 2,000 millones en números cerrados. Estoy hablando nada más del Infonavit. ¿Por qué? Porque también demandamos a las AFORES. ¿Por qué? Porque también demandamos al Seguro Social. ¿Por qué? Porque también demandamos a las compañías mineras. ¿Por qué? Porque también intervenimos en la industria automotriz, demandamos a Pemex, demandamos a la Comisión Federal de Electricidad. Todas estas instancias son de competencia federal y son de las facultades que tenemos como Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Si hablamos de esta administración del presidente Peña, en estos 27 meses hemos proporcionado en total más o menos 450,000 servicios entre asesorías, conciliaciones y 81,000 juicios que en este momento tramitamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y hemos recuperado un monto general de aproximadamente 6,000 millones de pesos, para ser precisos, 5,950 millones al 31 de enero de este 2015. Bueno, estamos hablando de 450,000 servicios que hemos proporcionado, pero ahí se incluyen a los trabajadores que se han asesorado, a los trabajadores que se han conciliado y a los trabajadores que hemos representado en los juicios. Es un monto total, y nosotros, cuando rendimos nuestros informes de evaluación, proporcionamos el quantum, es decir, el total de 450,000 servicios durante la presente administración, y si se desglosa, pues ya tendríamos que hablar de cuántas asesorías, cuántas conciliaciones, cuántos juicios y el monto recuperado a favor de los trabajadores. De estos 81,000 juicios que ahorita tenemos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si los pusiéramos en el porcentaje, el mayor número de juicios que llevamos es en contra de las AFORES, ¿sí? Las AFORES,
que es el fondo de ahorro para el retiro de los trabajadores, y que igual con la naturaleza jurídica que se le dio en un principio y después que se crearon ya por los bancos las AFORES, no es fácil que se obtenga un sí al solicitar a una AFORE la devolución del fondo de ahorro de los trabajadores, y tenemos que demandar. A manera de ejemplo, le comento que en lo que va de estas 2 últimas semanas, tanto en Chihuahua como en Mérida, hemos entregado de AFORES nada más 202 millones de pesos a un número aproximado de 400 extrabajadores, entre pensionados y jubilados. Podríamos decir entonces que en primer lugar de ese gran monto que hemos recuperado están las AFORES, después están en la subcuenta de vivienda, y así podemos ir descendiendo y llegar a la respuesta de una pregunta que luego preocupa mucho. Si la Procuraduría ha recuperado tanto dinero a favor de los trabajadores, entonces podemos interpretar que hay un gran desempleo y que se están despidiendo a cientos o a miles de trabajadores, por eso es que tiene tanto trabajo la Procuraduría. No, porque los despidos injustificados apenas si representan el 4.7%, el 5% del total recuperado a favor de las indemnizaciones que se tienen que entregar a los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué trabajadores así representativos en números significativos podríamos mencionar? En este momento, Oceanografía, que, como se sabe de los problemas que ha tenido la empresa de ese nombre y que despidió a cientos de trabajadores, y que en este momento se está pagando en Ciudad del Carmen con la intervención de nuestra Procuraduría en esa parte. Esos sí son trabajadores despedidos, y la empresa les está pagando, bueno, la administradora, para ser precisos, ¿no? El SAC es quien está pagando, recibiendo el dinero de Hacienda, y nuestra intervención es revisando que las indemnizaciones sean las que les correspondan a los trabajadores. Si tenemos que conciliar antes de ir a juicio, de cada 10 conciliaciones obtenemos 7 a favor de los trabajadores. Y si tenemos que ir a juicio, de cada 10 juicios que iniciamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ganamos 9. Ahora bien, ¿por qué ese nivel de eficiencia de nuestros abogados, de nuestros procuradores? Por una alta especialización que tienen, ya que se les capacita de manera permanente y se está pendiente tanto la propia Secretaría del Trabajo, la Procuraduría, como el órgano interno de control de la propia Secretaría y la Secretaría de la Función Pública, que vigilan y evalúan nuestro desempeño. Entonces es especialización, pero tal vez la parte más importante de por qué estos niveles de eficiencia, aparte de la especialización, sea la verdad con que nuestros abogados y todos en la Procuraduría se le habla a quien acude a nosotros planteando un problema. Se estudia el asunto, se recaban los documentos y se le dice a qué tiene derecho, si lo que está pidiendo se puede comprobar. Si no es así, se le explica por qué no, porque de otra manera engañaríamos a los trabajadores, les haríamos concebir falsas expectativas
o derechos que no podemos comprobar ante la autoridad de la Junta. Tenemos en el caso de el total de servicios que hemos presentado o que hemos tramitado, que aproximadamente el 49% es de mujeres trabajadoras. ¿Por qué tantos juicios a favor de la mujer trabajadora? Porque se encuentra en situación de vulnerabilidad. Tenemos el caso de que se les despide porque se embarazan, se les despide porque tienen que amamantar, en el caso del alumbramiento, a los bebés la hora que prevé la ley, no obstante que tienen derecho tanto a la licencia maternal de los 90 días, no obstante que tienen derecho a una hora para amamantar, no obstante que tienen derecho también los padres a la licencia paternal. Algunos patrones no atienden estos derechos, no se los respetan, y entonces tenemos que llamar a conciliación frente a una queja o demandar al patrón para que evite el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación. Y debido a este alto número de juicios que llevamos en favor o en defensa de los derechos de la mujer trabajadora en situación de vulnerabilidad, el año pasado, por una decisión del presidente Peña, se estableció que había que ir más allá para darle a la mujer trabajadora una protección integral. Se presentaron los números y la justificación ante la Secretaría de Hacienda y se autorizó crear una cuarta subprocuraduría general dentro de la estructura de esta institución, que es la Subprocuraduría General de la Defensa de la Mujer Trabajadora en situación de vulnerabilidad. Esta subprocuraduría está funcionando y solamente queda pendiente nombrar a la responsable de la misma. ¿Para qué? Para darle esa protección integral que debe de tener la mujer trabajadora. Tenemos identificado las ciudades en donde hay mayor demanda, que en primer lugar está Ciudad Juárez, por las mujeres que trabajan en las maquiladoras, en Zacatecas, por las mujeres que se quedan abandonadas por los esposos que migran hacia Estados Unidos y que no tienen posibilidades o ganas de regresar. Se queda la mujer con la familia y tiene necesidad de trabajar, se emplea, pero se sabe que está sola, que está prácticamente abandonada, y entonces sufre una serie de riesgos y de agresiones que nosotros tratamos de remediar demandando a los patrones. Cuando la empresa es reiterativa o recurrente en faltas, nosotros comunicamos a la Dirección General de Inspección del Trabajo, y ellos, a través de sus inspectores, realizan una inspección de las condiciones de seguridad, de higiene, evitando el acoso laboral, el acoso sexual, levantan las actas circunstanciadas, le dan intervención al sindicato, le dan intervención al patrón en esas actas, y si de ahí se desprende que hay un delito como es el acoso sexual o el acoso laboral, los inspectores con el acta sancionan administrativamente la Secretaría a esa empresa, y si se identifica a los autores materiales del delito, lo denuncian ante la Procuraduría General de la República.
Inmediatamente que hay un accidente, por ejemplo, con la pregunta que me hace si hay una muerte, si hay una explosión, como en el caso lamentable de la torre de Pemex, en cuestión de minutos nuestras procuradoras estaban allá asistiendo y representando hasta el final a las familias que resultaron afectadas porque perdieron a un ser querido, porque resultaron lesionadas. Afortunadamente la empresa Pemex fue muy receptiva y no hubo necesidad de ir a juicio, salvo creo que en uno o dos casos, y esto porque aparecieron dos esposas de fallecidos que reclamaban ser las legítimas beneficiarias o herederas de la indemnización, y entonces para que Pemex pudiera saber a quién legalmente le debería de entregar la indemnización, dijo nos vamos a juicio y que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le dé la razón a quien acredite eso, tener la razón y el derecho para recibir esa indemnización. Pero en esos casos, inmediatamente que hay una tragedia, estamos allí en las minas, que es frecuente que haya derrumbes, que haya explosiones. Nuestros procuradores tienen esas instrucciones y nosotros desde las oficinas centrales estamos permanentemente las 24 horas del día atentos a este tipo de sucesos. Llevar la justicia, acercarla a los lugares en donde no hay, se solucionan con las procuradurías móviles y sobre todo cuando hay eventos de esta naturaleza, como en el caso más reciente en San José del Cabo o en Los Cabos, en donde miles de trabajadores de la industria hotelera se quedaron sin trabajo. Esa es de nuestra competencia porque los hoteles están en zonas federales. No tenemos una procuraduría allá. Se planteó para crearse en este 2015 porque no había surgido la necesidad. Pero una vez que sucede la tragedia, nuestra Procuraduría está en La Paz y para atender a los trabajadores en Los Cabos, a los extrabajadores más bien, se tuvo que mandar una Procuraduría móvil que estuvo ahí varias semanas atendiéndolos, y esto acredita con el ejemplo que las Procuradurías móviles son útiles o muy útiles, y pudiera yo decir que cumplen una función estratégica, porque van a donde se les necesita, van a donde hay una emergencia. Todo esto es gratuito. Totalmente gratuito, en todas nuestras oficinas, en toda la información que se le da vía telefónica, a través de correo personalmente, a todos nuestros usuarios, lo primero que se les dice es que los servicios que presta la institución son totalmente gratuitos. Bueno, mire, se ha hablado y se ha comentado y se ha discutido acerca de los salarios y especialmente el monto del salario mínimo. Y creo que el señor secretario Navarrete ha fijado la postura del gobierno federal acerca de que todos estamos de acuerdo en México de que nuestros trabajadores ganen más, pero asociados a la productividad. Y bueno, ahora ya se ha enviado por el señor presidente Peña una iniciativa para desvincular el salario mínimo de varias unidades que habían servido para llevar a cabo la ejecución de algunas leyes en materia penal, en materia fiscal, en materia financiera, y una vez que esto se logre, bueno, pues seguramente que los salarios se habrán de revisar y sufrirán el incremento que la productividad
pues arroje. Aunque debo de aclararle que la gran empresa, la mediana empresa y un buen número de pequeñas empresas, desde luego no pagan el salario mínimo porque nadie se emplearía con el salario mínimo, pero hacen un esfuerzo y convienen para que los trabajadores reciban un salario, llamémosle justo, justo. ¿Y qué logran con esto? ¿Qué buscan esto? Los patrones buscan el compromiso de sus trabajadores, buscan la lealtad y buscan la productividad. Acabamos de pasar, por ejemplo, la campaña para el pago oportuno del aguinaldo, que venció el 20 de diciembre del 2014. A estas fechas y semanalmente revisamos, la Procuraduría solamente ha demandado en un juicio a un patrón porque pagó de manera equivocada el monto del aguinaldo. Y el resto de 1,800 asuntos que hemos recibido, ¿qué ha sucedido? Ha sido de información, y cuando ha habido una queja de que no han pagado el aguinaldo o que lo pagaron mal, los llamamos y han convenido. ¿Qué significa? Que los patrones utilizan esta prestación del aguinaldo, igual el reparto de utilidades, como un medio de estímulo a sus trabajadores, como un medio de decirles: deseo que ganes más, pero ayúdame cuidando tu fuente de trabajo, produciendo más. El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 15 bis y siguientes, para no atiborrarlo de artículos, establece con la reforma de 2012 que la subcontratación, traducido al español, debe de ser responsabilidad en cuanto a los derechos de los trabajadores, tanto del contratista como del contratante. Antes de la reforma, solamente el primer patrón, para explicarme, era el responsable de los derechos laborales de los trabajadores que contrataban, y al prestar estos un servicio a un segundo patrón, cuando venía el problema, el segundo patrón que recibía el servicio simplemente decía: yo no te contraté, te contrató tu primer patrón y a él le debes de exigir los derechos que me estás exigiendo a mí. Con la reforma, ahora, tanto el patrón A como el patrón B son responsables de los derechos laborales de los trabajadores. ¿Qué estamos haciendo como Procuraduría? Nosotros estamos demandando cuando tenemos que hacerlo, al mismo tiempo y en la misma demanda, a los dos patrones. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha establecido un criterio del Pleno en donde nos han dicho como Procuraduría: no es correcto que demandes a los dos patrones, demanda primero al contratista, y si éste no responde a favor o de los derechos del trabajador, entonces sí, ya puedes demandar al segundo. Pero si demandas a los dos, a mí me metes en un problema, dice la Junta. Pero no lo estamos metiendo en un problema, sino este asunto de la subcontratación tendrá que tener soluciones muy finas cuando lleguen las contradicciones de tesis a la Suprema Corte de Justicia, para decirnos, tanto a la Junta como a nosotros, cómo debemos de interpretar los alcances de la reforma del artículo 15 y 15 bis y sucesivos. Aunque debo también adelantarle
o expresarle, Cirilo, que con representantes patronales y representantes de los sindicatos estamos trabajando en un reglamento. Creo que esto solucionaría muchas dudas que todavía hay acerca del outsourcing o la subcontratación. Es muy importante porque la Profeder, en primer lugar, tiene un consejo técnico consultivo en donde hay representantes de las principales organizaciones gremiales, incluyendo por supuesto a la CROM, y a través de este consejo técnico consultivo escuchamos la opinión de los trabajadores organizados acerca de las preocupaciones que tienen dentro del sector, todos los diferentes temas, como el desvincular al salario mínimo del índice inflacionario, como el reglamentar el outsourcing, como el reformar la ley del seguro social para que la licencia de paternidad quede muy bien definido. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo señala que también los padres cuya esposa alumbre a un hijo tienen derecho a 5 días como licencia de paternidad, y cuando lo han solicitado el patrón les dice: sí, tienes derecho porque la ley lo establece, puedes irte, pero yo no te pago esos días, porque la ley no dice quién los debe de pagar. Nosotros hemos demandado diciendo que el patrón es el que los debe de pagar y hemos obtenido laudos favorables, pero la Junta tiene dudas al resolver, porque como se trata de una prestación, la Junta sostiene que debe de ser el Seguro Social quien pague esos 5 días de licencia paternal. Ahí hay que reformar la ley, ir puliendo la reforma frente a las realidades que enfrentamos como Procuraduría. Primero, es un honor estar al frente de esta institución. Segundo, agradecerle al presidente Peña y al secretario Navarrete que me hicieron la invitación para estar al frente de la misma, porque si esta institución defensora de los trabajadores no existiera, yo lo pongo muy crudamente en números, de los 6,000 millones o los 5,950 millones que hemos recuperado a favor del patrimonio de los trabajadores, si la Procuraduría no existiera, el 30% en promedio, que es lo que cobran los abogados particulares para tramitar los asuntos laborales, estamos hablando de casi 1,800 millones, se habría ido a las chequeras o a las cuentas de los abogados particulares. Bueno, primero la comunicación permanente con el grupo directivo de la institución, las señoras y los señores subprocuradores, los directores, los coordinadores, y la comunicación nos conduce a estar siempre pendientes de los asuntos relevantes, no de todos, pero sí darle confianza a nuestros colaboradores, en este caso a los procuradores. Puedo citar ejemplos. En este momento estamos muy pendientes de la Procuraduría de Ciudad del Carmen por los pagos a Oceanografía. Estamos muy pendientes con la Procuraduría de Monterrey, porque el día 12 de marzo próximo se habrá de celebrar una serie de actos a nivel nacional
para divulgar los avances de la reforma laboral y pensamos que en esa fecha el gobierno de Nuevo León le done a la Secretaría o le entregue en comodato las instalaciones que ocupaba la Junta Local de Conciliación de allá, que se pasaron a la ciudad laboral para dar una nueva imagen en espacios más amplios para nuestra Procuraduría. Entonces, ¿cómo se relaja el procurador? Trabajando. Pareciera que es una alabanza para el procurador, no, pero yo hago este trabajo como una oportunidad de servicio, como una oportunidad para ayudarle a los trabajadores, y al hacerlo estamos ayudando al secretario Navarrete y estamos ayudando al señor presidente. Creo que todos los mexicanos queremos que este país no solamente se transforme, sino que este país que nos ha dado todos, que nos ha dado todo, al menos hablo por mí, ¿verdad? Merece y merecemos, por lo tanto, los que vivimos aquí, un mayor desarrollo que nos traiga un nivel de bienestar mejor para todos, y con esta idea de trabajar de acuerdo con nuestras posibilidades, nuestros conocimientos, para ayudarle a quienes tienen la responsabilidad de regir los destinos de este país, pues eso relaja al procurador, porque también sabe que lo que le paga lo desquita.